Cierre total de la vía al llano en el kilómetro 18+500, sector de Caraza, en el municipio de Chipaque. En este momento se está haciendo el trabajo para retirar el alud de tierra. Sin embargo, no hay una hora prevista para la importante apertura de esta vía. Estamos en el lugar de la noticia. El Papa León XIV proclama santos a dos jóvenes italianos, uno de ellos Carlo Acutis, adolescente de 15 años llamado el influencer de Dios. En minutos todos los detalles desde aquí, desde la terraza de la Plaza de San Pedro. ¿Sabía que Bogotá tiene el único oratorio del país en honor a Carlo Acutis? Más adelante les contamos aquí en Noticias RCN cómo el nuevo santo millennial está conectado a Colombia. Tragedia en vías del departamento de Santander. 5 personas perdieron la vida, entre ellas un menor de apenas 8 años, al ser arrastrados por una creciente súbita en la vía que conduce del municipio de Galán a Palmar. Esto debido a las fuertes lluvias que se estaban presentando en la zona. Autoridades enviaron un mensaje de condolencia a las familias. El ejército frustró atentados terroristas que las disidencias de las FARC no solamente tenían planeados, sino anotados en libretas encontradas en las últimas horas en operaciones adelantadas en el departamento de Nariño. En minutos, todos los detalles. 2 presuntos integrantes del Frente 57, Yair Bermúdez, fueron capturados en zona rural de Guacarí. Una menor de 16 años fue aprehendida cuando transportaban explosivos y munición para atacar a la fuerza pública. En 15 días, 5 camiones de empresas de bebidas han sido incinerados en norte de Santander por delincuentes pertenecientes al ELN. ¿Qué dicen las autoridades en Cúcuta? El peor ataque desde que comenzó la guerra. El ejército ruso lanzó drones y misiles contra la capital ucraniana. 3 personas murieron, entre ellos un bebé. También destruyó la sede de gobierno. Un reconocido político anunció su intención a la Casa de Nariño. En cambio, a otro le anularon la personería jurídica de su partido. ¿En qué va el tema de las encuestas de intención de voto y cuántos candidatos se han inscrito por firmas? Información desde la redacción de Noticias RCN en minutos. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN, 12:30 del mediodía, fin de semana. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias RCN. Iniciamos esta emisión con el cierre total de la vía al llano. Los 4 carriles están inhabilitados por cuenta de un gigantesco deslizamiento. Parece un problema de nunca acabar, Rosy. Un problema que además nosotros venimos haciéndole seguimiento desde el principio. Marcela, por eso nos vamos a conectar con Angélica Arango, quien logró llegar al punto exacto del derrumbe. ¿Qué tan compleja es la situación, Angélica? ¿Y ya hay trancones? Así es, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Efectivamente es muy grave la situación y para hablar sobre este deslizamiento en el kilómetro 18+500 en el sector de Caraza, municipio de Chipaque, nos acompaña el mayor Daniel Ortiz, subcomandante de la Policía de Cundinamarca de Tránsito y Transporte. Mayor, cuéntenos detalles. Bueno, desde el día de hoy, a eso de la 1, 2 de la madrugada, se nos presentó caída de material rocoso en este punto. Se nos presenta cierre total de la vía. En este momento, pues, Coviandina e Indiger están realizando las labores de remoción de escombros, pero en horas de la mañana tuvimos bastante lluvia, lo cual ha dificultado estas maniobras. En este momento tenemos un represamiento de aproximadamente 2 kilómetros de la vía del sentido vial Bogotá-Villavicencio, igualmente 2 kilómetros el sentido vial Villavicencio-Bogotá. Mayor, ¿alguna hora de pronto preventiva o que estén planeando para abrir la vía? Si las condiciones climáticas lo permiten y pues que la operación siga como está en este momento, se podría estimar que después de las 6 de la tarde podría haber paso a un carril, pero si continúan las lluvias como estuvo en esta mañana, el día de hoy ya en este momento ya tenemos buen clima, pero en horas de la mañana hubo bastante lluvia, entonces si la lluvia persiste, podría alargarse hasta el día de mañana el cierre de la vía. Perfecto, Mayor, muchísimas gracias. Y es que yo también les quiero mostrar una problemática que en este momento tienen cientos de personas que quedaron atascadas
atascadas en la vía que comunica Bogotá con Villavicencio y son los pasajeros de los buses que venían desde Bogotá, desde norte de Santander, vía a Villavicencio y en este momento pues quedaron atrapados sobre las 10, 11 de la noche. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de ellos que nos manifiestan que están esperando un transbordo o que les den alguna solución. Escuchemos a las personas. Que se pongan la mano en el corazón y que nos den un transbordo porque tenemos unos niños, hay también adultos mayores que están operados, no pueden hacer fuerza. Estamos desde las 11 de la noche acá y la verdad no nos han dado solución y pues estamos con el niño y necesitamos que nos colaboren de pronto con un transbordo o algo. Desde las 10 de la noche estamos pidiéndole el favor a ver si nos transbordan porque aquí estamos aguantando hambre y de todo, frío. Aquí estamos en una crisis de falta de transporte porque aquí llegamos a las 11 de la noche y es la hora que no nos han dado solución de a ver si nos mandan un transbordo. Marcela, Rosy, nosotros por supuesto estaremos muy atentos a esta situación. Recordemos, cierre total de la vía al llano, kilómetro 18+500. Ustedes tienen más. Angélica, gracias. Estaremos atentos si se da la reapertura a la vía al llano sobre las 6 de la tarde. Continuamos con más en Noticias RCN y es que Rosy, la Iglesia Católica celebró un hecho histórico con la canonización de Carlo Acutis, considerado el primer santo de la generación millennial y a quien muchos han llamado el influencer de Dios. Pues Marcela, mire, la ceremonia se realizó en la Plaza de San Pedro, fue presidida por el Papa León XIV y contó con la participación de miles de fieles provenientes de todo el mundo. Pues justamente desde el Vaticano vamos a hacer contacto con nuestra corresponsal Mari Villalobos. Mari, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. La Iglesia Católica amaneció hoy con dos nuevos santos. El Papa León XIV, en una multitudinaria ceremonia, canonizó a dos jóvenes italianos, a Pier Giorgio Frasetti, estudiante de ingeniería, quien murió a los 24 años, y a Carlo Acutis, el adolescente genio de Internet que vivió solamente 15 años. Veamos la historia. Más de 80.000 fieles de todo el mundo participaron en las primeras canonizaciones del Papa León XIV. Tutte e due innamorati di Gesù. Hoy miramos a San Pier Giorgio Frasetti y a San Carlo Acutis, un joven de principios del siglo XX y un adolescente en nuestros días, ambos enamorados de Jesús y dispuestos a darlo todo por él. Los millennials presentes en la ceremonia respondieron así al llamado de León XIV. Un buen ejemplo para hacerlo, él mismo es un buen ejemplo, trato de acercar muchos jóvenes a la iglesia. Los jóvenes se sienten inspirados por la corta pero intensa vida de Acutis, genio digital, un santo sin superpoderes que representa la parte luminosa de las redes sociales. Carlos murió hace nada y qué bonito que haya, yo creo que está dando mucho ejemplo a los jóvenes de que hoy se puede ser santo, de que hoy se puede echarle pichón para llegar al cielo y ser un testimonio para los demás. 40 cardenales, 250 obispos y 200 sacerdotes acompañaron la ascensión a los altares de los dos nuevos jóvenes santos. El Papa hizo un llamado a no desperdiciar la vida en banalidades y seguir el ejemplo de los nuevos santos modernos y contemporáneos. Pero veamos quién es el santo Carlo Acutis, llamado también el santo patrón de Internet. Carlo Acutis, el primer santo millennial. Nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Reino Unido. Fue criado en una familia tradicional, pero no practicante. A los 7 años, Carlo manifestó su deseo de recibir la comunión. Desde temprana edad tuvo una devoción por la Eucaristía y por la Virgen María, a quien luego definió como la única mujer de su vida. Sin duda, Carlo era un niño normal como todos, jugaba, tenía amigos e iba a la escuela, pero su cualidad extraordinaria fue que le abrió la puerta de su corazón a Jesús y lo puso en primer lugar en su vida. Fue un aficionado programador que documentó milagros eucarísticos y apariciones marianas aprobadas en todo el mundo. A inicios de octubre de 2006 fue diagnosticado con leucemia tipo M3 y el 12 de ese mismo mes falleció cuando tenía apenas 15 años. En 2020 en Asís fue beatificado y en noviembre de 2024 el entonces Papa Francisco anunció la canonización del adolescente.
El Vaticano le atribuyó 2 milagros. El primero, la curación de un niño brasileño con una rara malformación del páncreas. Y el segundo, la de una estudiante costarricense gravemente herida en un accidente de bicicleta. Según el Vaticano, con los 2 nuevos santos de hoy, son 1.728 los santos oficiales a los cuales la Iglesia les ha reconocido sus respectivos milagros. Desde Ciudad del Vaticano, Mari Villalobos, para Noticias RCN. Mari, gracias. Una hermosa ceremonia en Roma. Pero esta noticia, que es celebrada en el mundo católico, también se vive desde Colombia, porque aquí en Bogotá hay un oratorio en honor al nuevo santo. Paula Sabogal, buenas tardes. ¿En qué punto se encuentra y qué dicen los fieles colombianos? Marcela, ¿qué tal? Así es, yo los saludo en quizás el único oratorio que tiene Colombia y está ubicado acá en Bogotá, exactamente en el centro comercial Nodo 13G, esto sobre la calle 13, aquí en el centro de la capital. Este lugar es un centro comercial dedicado a la tecnología que hace honor a la labor de evangelización del Santo Millennial, quien usó, como bien nos decía nuestra compañera en Roma, el mundo digital para difundir la fe católica. Este espacio fue inaugurado en marzo de 2024 y, como ustedes lo ven en nuestras imágenes en directo, tiene un altar pequeño con la imagen de Dios, de Jesucristo, y un sagrario con hostias consagradas. Allí también hay una imagen en vidrios de San Carlo Acutis. Este oratorio hoy tuvo una Eucaristía muy especial, este 7 de septiembre, claramente en honor a la canonización de San Carlo Acutis, y por supuesto hablamos con el padre Darío Echeverry, quien todos los viernes, primeros viernes de cada mes, evangeliza en este lugar, y con todos los asistentes y feligreses quienes hoy conocieron un poco más de este Santo Millennial. En el centro comercial Nodo 13G, en pleno corazón de la capital, se levanta el primer oratorio de Colombia dedicado a Carlo Acutis. Inaugurado en marzo de 2024, este espacio se ha convertido en refugio de oración y reconciliación, donde el Santísimo permanece expuesto y donde se guarda además una reliquia de Santa Margarita María de Alcoque. Hoy, en el día de su canonización, aquí se celebró una Eucaristía solemne. Feligreses de todas las edades llegaron con flores, estampas y plegarias para darle la bienvenida a Carlo Acutis como santo. Es algo muy bonito y sobre todo para los jóvenes, ¿no? Me parece que es algo hermoso, se lleva acá en el corazón. Estamos muy contentos, esperamos que esto traiga igual a más jóvenes. Un santo como tan joven y que se haya canonizado tan rápido, pues nada, es muy chévere. Cada primer viernes de mes aquí se celebra la Santa Eucaristía en su honor, pero este 7 de septiembre quedará marcado como un día especial, cuando la capital se unió a la alegría universal por un joven que hizo de la tecnología un puente hacia lo eterno. Es un mocoso, un quinceañerito, el que se convierte como en el patrono de todos los que nos acercamos a las nuevas tecnologías, a la informática, para que demos nuestro aporte a la construcción de un mundo más justo, más humano, más cerquita de Dios. Desde este oratorio único en Colombia, Bogotá se suma al gozo mundial. Carlo Acutis, el primer santo millennial, ya intercede desde los altares para las nuevas generaciones. Hay una página en la historia de San Carlo Acutis que lo conecta directamente con la isla de Tumaco, en nuestro Pacífico colombiano. El milagro ocurrido allí en 1906 hace parte de la exposición que Carlo Acutis le regaló al mundo justamente antes de morir. Nuestro compañero Yarid Muñoz hizo una nota, acompañó a los creyentes y recorrió sus playas justo unos días antes de su canonización. Entre esas tantas realidades que superan el entendimiento humano, hay dos ante las que el hombre definitivamente cae rendido: los enormes fenómenos de la naturaleza y su belleza, y los milagros. Carlo Acutis tenía 14 años, el milagro de Tumaco 99. Carlo vivía en Italia y había decidido llevar una vida guiada por Jesús. Completaba una obra digital para publicar en Internet acerca de los 163 milagros eucarísticos ocurridos en el mundo hasta entonces, cuando se encontró con el nombre de Tumaco, y ese día este rincón bendecido de Colombia se metió en su mente.
Aseguran que San Carlo Acutis tomó el teléfono y llamó a Tumaco. Quería todos los detalles para tratar de sentir lo que experimentaron quienes vivieron ese 31 de enero de 1906 y escribirlo en su obra. De pronto, una ola enorme cubrió el puerto. Entró en el mercado llevándose todo. La isla de Tumaco milagrosamente sobrevivió de la catástrofe gracias a la fe de sus habitantes y a la bendición que impartió el padre Gerardo Larrondo con el Santísimo Sacramento. Cuando terminó con todos los milagros, le aseguró a sus padres que al cumplir 18 años visitaría Tumaco y sus playas bendecidas. Pero su camino al cielo ya estaba listo y esa autopista que aseguraba ver durante la comunión ya estaba pavimentada a sus 15 años. Una leucemia terminó su corto paso por la tierra. Carlo falleció el 12 de octubre del 2006. Carlo no solo dejó a los jóvenes de su generación la convicción de que Jesucristo se hace presente a través de la Eucaristía, sino que en otras partes del mundo se le atribuyeron milagros de sanación y cuando exhumaron sus restos el cuerpo conservaba todos sus órganos. En sus últimos años de vida el Papa Francisco confirmó la beatificación. Aquí en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús en Tumaco está por estos días una reliquia de San Carlo Acutis. 3 hebras de su cabello fueron enviadas por su familia como muestra del vínculo espiritual del santo con la isla de Tumaco. En su corazón, los jóvenes tumaqueños que hoy tienen casi la misma edad de Carlo aceptan que hay un camino por el que quisieran andar en los últimos días de sus vidas. Trataría de acercarme más a Dios, tratar de disculparme con las personas que yo he hecho cosas malas y hablar con el Padre para perdonar mis pecados. Acercarme más a Dios en medio de la oración, pidiéndole y agradeciéndole por cada una de las cosas que me han pasado pues en la vida. ¿Qué llevó a Carlos Acutis a enamorarse de la Eucaristía? Sin duda alguna, la forma como los sacerdotes presentaron en su poca vida la Eucaristía. Entre las ilusiones terrenales que tenía San Carlo Acutis estaba viajar hasta aquí a Tumaco y conocer estas playas en donde ocurrió el milagro. Su presencia física no se pudo materializar en este lugar, pero en cambio los tumaqueños ahora tienen 2 cosas. Una reliquia de San Carlo Acutis que estará aquí para siempre y la seguridad de que al otro lado del mundo un jovencito de apenas 13 años se maravilló con esta historia, fortaleció su fe y dejó como testimonio un documento en el que confirma que Tumaco definitivamente vive entre bendiciones de Dios. Este oratorio de San Carlo Acutis aquí en el Centro Comercial Nudo 13G permanece abierto todos los días. Sin embargo, si usted quiere hacer parte de la Eucaristía, que es presidida por el padre Darío Echeverri de la Arquidiócesis de Bogotá, puede hacerlo los primeros viernes de cada mes. Aquí encontrará un lugar de oración para conocer mucho más del nuevo Santo Millennial. Es toda la información desde el Centro de Bogotá. Paula Sabogal, Noticias RCN. Rosy, vuelvo con usted. Paula, muchísimas gracias y feliz tarde para usted. 12:47, vamos a avanzar con otras noticias. La creciente súbita de la quebrada Uroco en Santander le causó la muerte a 5 personas que se movilizaban en un vehículo que fue arrastrado por la creciente. Vamos a desarrollar esta y otras informaciones en diferentes puntos del territorio nacional. Estamos en Bucaramanga, en Medellín, Bogotá y Cali. Comienzo en Bucaramanga. Camilo, ¿qué otros detalles se conocen de este caso? Buenas tardes. Rosy, televidentes, cordial saludo. Así es, una lamentable tragedia que se origina específicamente al sur del departamento de Santander, en la provincia comunera. Se trata de 5 personas, entre ellas un menor de apenas 8 añitos, que transportaban en la vía que comunica del municipio de Galán a Palmar. Justamente una creciente súbita terminó arrastrando a este vehículo y causando la muerte a 5 personas. La más reciente víctima fue hallada hace muy pocas horas, justamente en la zona cuando se adelantaban los trabajos por parte de las autoridades. En la zona sigue lloviendo bastante. La tragedia que hoy enluta a Santander ocurrió específicamente en la vía Palmar-Galán, un corredor gravemente afectado por las lluvias y que era transitado por un vehículo con 5 ocupantes, entre ellos un niño de apenas 8 años. Algunas familias que ocupaban un vehículo que se trasladaban desde el municipio de Socorro hacia el municipio de Galán. Es lamentable para nosotros como municipio, como alcaldesa, de verdad esta pérdida de estas familias.
Según la alcaldesa de Galán, esta es una tragedia anunciada, pues han sido reiterados los llamados para intervenir este corredor. Solución a esta problemática que tenemos de las quebradas, de las avalanchas que están ocurriendo ya hace más de un año. Hemos reportado estos sucesos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ya que se requiere varias situaciones o varias inversiones, mejor, para poder reducir estos escenarios de riesgo. Necesitamos algunas inversiones en infraestructura vial, especialmente en puentes. Organismos de socorro, bomberos y defensa civil trabajaron en la búsqueda del último de los ocupantes, cuyo cuerpo fue hallado hace pocas horas. Envío un saludo de condolencia a esta familia que lo han perdido todo. Son 5 personas que han sufrido este grave accidente. Y es que sigue lloviendo en el sur de Santander. Autoridades piden a conductores no transitar en vías, especialmente secundarias, cuando se presentan lluvias. Lastimosamente son 5 vidas que han cobrado las fuertes lluvias en el departamento de Santander recientemente, y las autoridades hacen ese llamado al gobierno nacional para que invierta justamente en estas vías que se encuentran críticas debido a estos constantes aguaceros que se vienen presentando en diferentes puntos, especialmente al sur del departamento de Santander y también aquí en el área metropolitana de Bucaramanga. Nosotros estaremos muy atentos a esas alertas por parte de las autoridades. Marcela, usted tiene más de Noticias RCN. Buenas tardes. Camilo, gracias. Donde también se reportan emergencias por las lluvias es en Antioquia. Las precipitaciones de las últimas horas han ocasionado inundaciones en Tarazá, donde 112 familias están afectadas. Julián, buenas tardes. ¿Cómo están ayudando a estas familias y qué dicen las autoridades? Marcela, buenas tardes. Lo que nos informan desde la Defensa Civil del municipio de Tarazá es que a esta hora ya bajaron las inundaciones, ya redujo el nivel del agua. Lo que sí es que aún continúa habiendo mucho sedimento y lodo en las calles, por lo que se mantiene la atención de la emergencia que por fortuna no dejó víctimas. Atentos porque se avecina un periodo de mucha, pero mucha lluvia en Antioquia y el resto de Colombia. Luego de 2 días de intensas precipitaciones, así terminaron algunas calles de Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño, donde las tuberías colapsaron. Y aquí a la parte de arriba de estos barrios estuvieron trabajando unas minas ilegales. La alcaldía como que no prestó atención a eso, y debido a todo eso, toda esa tierra que trabajaron allá arriba, que estaba movida, bajó, tapó los caños. 112 familias perdieron algunos enseres y electrodomésticos. La emergencia se presenta en medio de la alerta que hay en el país por la transición a la segunda temporada de lluvias del año, que se extendería hasta diciembre. Nosotros, por parte del DAGRAN, tenemos apropiados más de 15.000 millones de pesos precisamente para todas esas necesidades que se tengan en los 125 municipios. Tenemos unos estudios que nos van a permitir a nosotros en prospectiva identificar todos los puntos críticos del departamento de Antioquia. Las autoridades de gestión del riesgo del departamento prevén que donde más se intensificarán las lluvias será en el área metropolitana y el oriente antioqueño. Cualquier alerta, cualquier factor diferencial que ustedes vean en su territorio, es muy importante que nos lo comuniquen de manera oportuna para nosotros poder actuar. En lo corrido del año se han reportado 564 emergencias con un total de 15.238 familias afectadas en Antioquia. A propósito, para quienes viven en Medellín y el Valle de Aburrá, según el sistema de alerta temprana del área metropolitana, se esperan lluvias, altas probabilidades de lluvia para las horas de la tarde. Información desde Medellín, Julián Vázquez, Noticias RCN. Julián, muchísimas gracias por esta información. Y en una operación del Ejército y la policía se logró la captura de uno de los hombres de Iván Mordisco, y quien era el encargado de la exploración de minas para la extracción ilegal de oro. Giovanni Suárez, buenas tardes con los detalles. Adelante. Rosy, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Inteligencia de la policía le venía siguiendo durante más de 5 años la pista a este hombre que era el encargado de todo el tema de minería ilegal para las disidencias de alias Iván Mordisco. En varias regiones del país lograron instalar de alguna u otra forma estas minas en donde extraían esa gran cantidad de oro. Pues en el siguiente informe les contamos de quién se trata y cuáles eran esas zonas que tenía priorizada las disidencias de las FARC.
La minería ilegal se convirtió no solo en el sinónimo de destrucción de la naturaleza, también en una de las principales fuentes de financiamiento de los grupos criminales. Desde hace varios años le venían siguiendo la pista a Bernardo Velasco Taquines, señalado cabecilla de la estructura Franco Benavides de las disidencias de Iván Mordisco y el encargado de la exploración de minas para la extracción ilegal de oro en varias regiones del país. Un delincuente con más de 25 años de trayectoria criminal y con órdenes de captura por diferentes delitos, era el responsable del accionar criminal en el departamento de Nariño y en el suroccidente del país. En las últimas horas fue capturado. Alias Zácate, un terrorista requerido por la justicia por secuestro, por extorsión, por concierto para delinquir. Ese trabajo en la inteligencia nos permitió la ubicación y la captura. Será puesto a disposición de la autoridad competente. Este resultado afecta indiscutiblemente el poder criminal y económico de esta estructura que delinque y que afecta la tranquilidad de los habitantes del departamento del Cauca. Durante la operación militar y de policía se incautaron armas, dinero en efectivo y 16 USB que darán información importante sobre planes criminales de estas estructuras que, con tal de lucrarse, acaban con la naturaleza. En otros hechos les contamos que en medio de una operación militar adelantada por el Ejército Nacional en zona rural del municipio de Mayama, esto es en el departamento de Nariño, encontraron, escuchen esto, libretas en donde las disidencias de las FARC, específicamente la estructura Comuneros del Sur, tenía anotados atentados terroristas que pretendían cometer en el suroccidente del país. También encontraron cerca de 1.200 explosivos que tenían listos precisamente las disidencias de las FARC para cometer estos atentados terroristas. Este es el informe con lo que encontraron las autoridades en las últimas horas. Inteligencia del Ejército ubicó en inmediaciones de la vereda Puspuet, municipio de Mayama, en Nariño, una zona en donde al parecer el Frente Comuneros del Sur de las disidencias de las FARC tenía todos los elementos y explosivos para cometer atentados terroristas en el suroccidente del país. En la zona encontraron libretas en donde este grupo de las disidencias tenía planes de atentados y acciones criminales en varios municipios de esa zona del país. Con esta incautación se evitaron atentados contra la población civil y las tropas, resaltando que el uso de estos artefactos son una violación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, lo cual será denunciado ante la autoridad competente. Estos elementos, al parecer, pertenecerían al grupo armado organizado Comuneros del Sur. Tenían todo listo para la utilización de al menos 1.200 artefactos explosivos improvisados, encontrando 2.500 metros de mecha de seguridad y 1.400 detonadores aneléctricos. Los explosivos hallados fueron detonados de manera controlada y los planes terroristas de este grupo criminal fueron frustrados por las autoridades. Y en Valle del Cauca intentan retornar de a poco a la normalidad luego de los atentados terroristas que han cometido los grupos criminales en las últimas semanas en esa zona del país. Y en las últimas horas las autoridades dieron con la captura de varios integrantes del Frente 57 de las disidencias de las FARC. Larry Escobar, nuestro corresponsal, con todos los detalles. Larry, buenas tardes. Giovanni, buenas tardes. Así es, estas capturas se registraron exactamente en zona rural del municipio de Guacarí, en el centro del departamento del Valle del Cauca. Dos presuntos integrantes del Frente 57, Yair Bermúdez, se movilizaban en un vehículo con una menor de 16 años que fue aprehendida, a la cual no se le restablecieron los derechos producto de que tenía en su poder uniformes de uso privativo de la fuerza pública. En un plan candado desplegado en el corregimiento de Santa Rosa de Tapias, en Guacarí, fueron capturados dos integrantes de la cúpula del Frente 57, Yair Bermúdez, además de la aprehensión de una adolescente de 16 años. La comunidad, cansada de los delincuentes, fue quien denunció los movimientos extraños. Se logra la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes del Frente 57, Yair Bermúdez, y una menor de edad, quienes se movilizaban por el municipio de Sonso en un vehículo tipo taxi hacia el corregimiento de Santa Rosa de Tapias. Los delincuentes serían los encargados de suministrar el armamento y munición con la que atacarían a la fuerza pública, pues información de inteligencia advirtió sobre el uso de explosivos. En el registro se les incauta 2 pistolas traumáticas modificadas,
un radio de comunicaciones, 2 bases carga y 5 baterías para el mismo, 5 detonadores eléctricos, 12 proveedores de calibre 5.56 para fusil, un proveedor de mini Uzi y más de 600 cartuchos para fusil. A esta hora avanza la audiencia de legalización de captura para los 2 sujetos, mientras la menor aprehendida está en la fiscalía, ya que tenía en su poder uniformes de uso privativo de la fuerza pública. Mire, y es que se busca a través de todos los mecanismos de seguridad restablecer el control en el departamento del Valle del Cauca. Durante esta semana el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que se está analizando desde el gobierno nacional el bombardeo de diferentes zonas en el Valle del Cauca y en el departamento del Cauca. Esto producto de la afectación de los criminales, los grupos criminales que están afectando esta zona. La gobernadora Dilian Francisca Toro anunció que sería una medida muy importante que ayudaría a mitigar la ola terrorista que afecta al departamento. Y lo único que a veces no se puede hacer los bombardeos es porque hay menores o porque hay sociedad civil alrededor y pues les queda difícil. Pero nosotros estamos de acuerdo. En donde se pueda bombardear, pues que hay que bombardear, porque nosotros sí tenemos mucha afectación aquí. Y si no se bombardean a ellos, pues ellos van a afectarnos con actos terroristas como los que han venido pasando en Cali, en Jamundí, en Río Frío. Mire, y es que varias de las medidas son la compra de antidrones y también la llegada al Valle del Cauca de carros blindados para proteger los ingresos a las principales ciudades. Nosotros continuamos atentos a qué otras medidas se toman en el Valle del Cauca para buscar proteger a la población civil. Marcela, siga usted con más noticias RCN. Larry, gracias. 1 de la tarde. Continuamos hablando de más noticias RCN y más noticias. Y no nos podemos olvidar de lo que está pasando en el sur de Bolívar. Sabemos que la gente está atemorizada y que ha tenido que abandonar sus casas. Oiga esto, cerca de 1000 familias están a la deriva por cuenta de las amenazas de grupos armados ilegales. Para hablar de esta situación a esta hora nos acompaña el brigadier general William Prieto, comandante de la Primera División del Ejército. Brigadier, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias a RCN por este espacio importante y por poder mostrar lo que está ocurriendo específicamente en el esfuerzo principal de la Primera División. Quiero comenzar preguntándole, general, por las personas allí en el sur de Bolívar, ¿qué ha podido saber de los desplazamientos masivos y del confinamiento en este sector del país? En estos días hubo un desplazamiento forzado que promueve el ELN, según manifiestan los mismos habitantes de la zona. Desplazan gente, van a los corregimientos de Santo Domingo y de San Agustín y desplazan personas hacia Arenal, que queda del casco urbano aproximadamente unos 23-24 kilómetros, y otras posteriormente en Morales, que estos no llegan al casco urbano de Morales, pero sí llegan a algunos corregimientos cercanos como el Porvenir, La Caoba, La Guásima y Minaproyecto. Total son 1.200 personas que se encuentran registradas por parte de las alcaldías, y son estas las que tienen el control directo con nuestra policía de estas personas, apoyándola con diferentes recursos y elementos que les están suministrando a estas personas. Sí, general, ¿cuál es esa ofensiva militar que tienen ustedes en la zona? Porque los grupos criminales mantienen las amenazas allí. Pues en esta tarea permanente fueron más de 8 pelotones que ingresaron adicionales a los que estaban en el sector, donde se logra el control. Hemos tenido combates. Días anteriores tuvimos combate también contra el Clan del Golfo y hubo la captura de 2 sujetos en el combate que se presentó. Eso fue exactamente el día 27 fue en los finales de agosto, principios de septiembre, donde se presentó un combate, ahí en el mismo sector, en Canelos, con el Clan del Golfo. O sea que en sectores donde está el Clan del Golfo podemos encontrarnos también al ELN y viceversa, porque están en esa disputa territorial por ese control ilegal de las diferentes economías, específicamente el oro. Y ahora pues se presenta en otro sector, más al norte, sector de Arenal, esta situación donde los sujetos del ELN, estos bandidos, buscan desplazar a las comunidades y están las tropas en el sector recuperando algunas zonas, llegando de una u otra forma a ejercer ese control en una maniobra ofensiva. Obviamente estamos atentos para seguramente que se presente alguna situación donde la aplicación de la fuerza será total
con respecto a lo que estamos haciendo y obviamente en estas zonas tan complejas como son el sur de Bolívar con sus 25 municipios donde cada uno tiene su complejidad. General, precisamente ayer hablamos de alias Casinga, uno de los cabecillas más buscados del ELN. ¿Qué información tiene de este cabecilla? Este sujeto es el cabecilla específicamente del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, del ELN, quien tiene a su cargo todo este cartel criminal que está en la zona y que obviamente está en forma permanente en contacto con algunas comunidades amedrentando y que históricamente, tengamos en cuenta que es que el ELN lleva mucho tiempo en la zona y que históricamente ha estado afectando a las comunidades de una u otra forma. Ese sujeto pues es el cabecilla principal de esta estructura. Hay otros cabecillas que están en la zona, se dividen el territorio precisamente para tener ese control, pero es el máximo cabecilla que está en la zona y estamos precisamente haciendo las labores para acercarnos. Precisamente una de estas formas fue este combate, donde manifestaban la cercanía de ese sujeto que cae en combate precisamente de ese sujeto. Bien, pues era el brigadier general William Prieto, comandante de la Primera División del Ejército, a quien le agradecemos por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. 1:05 p.m, vamos a avanzar con más noticias porque en el Catatumbo norte de Santander fue secuestrada una mujer identificada como Yamile Contreras. Ella se desplazaba por zona rural de Tibú. Según las autoridades, la víctima fue abordada por un grupo de hombres armados. Y en Marinilla, Antioquia, delincuentes se hicieron pasar por integrantes de la SIJIN de la policía y secuestraron a un hombre. La víctima se encontraba en su residencia cuando fue obligado a subirse a un carro. Las autoridades tratan de establecer quién está detrás de este secuestro. Una peligrosa modalidad de extorsión y secuestro express se está extendiendo en la capital del país. Los delincuentes se hacen pasar por clientes para atraer a comerciantes y prestadores de servicios. Una vez en el lugar, los retienen y los obligan a llamar a sus familiares para exigirles dinero. ¿En dónde está sucediendo esto? Pues Paula Sabogal nos cuenta. En La Calera, este hombre vivió momentos de horror cuando recibió un pedido de trabajo hace unos días. El supuesto cliente lo citó en una zona apartada del municipio, pero cuando llegó comenzó la pesadilla. Telefónicamente nos hicieron contacto. Ya nos dieron una ubicación para que nosotros fuéramos a tomar unas medidas para un trabajo que supuestamente nos iban a mandar a hacer. Y ya después de estar ya como 10 minutos, 15 minutos más ya fuera de la vía principal, señor, lo que pasa es que usted en este momento está retenido, nosotros lo tenemos a usted vigilado, en este momento está en nuestro territorio, usted apague su carro y no se mueva en este momento aquí porque ya está en nuestras manos. En medio de las amenazas lo enlazaron vía telefónica con familiares para exigir sumas de dinero a cambio de su liberación. Señor, está secuestrado en esos momentos por mí, señora. Aquí para soltar ese caballero me tiene que pagar una multa y la multa es de 30 millones de pesos, ¿entendido? Comandante Aldemar, comandante del frente número 22 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, vale pecho, ponemos acá en Cundinamarca, señora. Más exactamente aquí en La Calera, si es lo que quiere saber, ¿entendido? Afortunadamente salió ileso, pero su caso se repite en comerciantes y empresas de Bogotá que están denunciando esta modalidad delictiva de secuestro express bajo el engaño de un falso servicio a domicilio. Tenemos muchas prevenciones, sí. O sea, ya no es como anteriormente que iba uno con toda la tranquilidad, no, ya en ese momento no nos podemos desplazar así. Entonces, y normalmente uno ya le trabaja a personas conocidas, a clientes que ya uno tiene, de lo contrario ya uno coge desconfianza a todo eso. Registros indican que en lo corrido del año se han presentado más de 110 casos de secuestro extorsivo, un aumento del 11% respecto al mismo periodo del año anterior. Básicamente en la localidad de Ciudad Bolívar, en la localidad de Kennedy, en Bosa, en Engativá, en Suba, es donde mayor condensación de estos delitos se han venido dando en la ciudad de Bogotá. Estas son bandas de vendetas que nada tienen que ver en algunas oportunidades con las grandes bandas criminales del país, pero sí se hacen pasar como tal para generar más pánico y más miedo a quienes son sometidos a este tipo de circunstancias. Cifras reveladas en el Consejo de la Ciudad indican que durante el año 2024 fueron denunciados 826 casos, mientras que en 2025 ya van 500 secuestros extorsivos, de los que Bogotá aporta el 22% del total nacional.
1:08 p.m. Y los más recientes casos de inseguridad, como el robo a un turista en pleno centro histórico de Cartagena, tiene en alerta a la comunidad. Las autoridades realizaron un extraordinario consejo de seguridad para reforzar las medidas y restablecer el orden público. Rupier, muy buenas tardes. ¿De qué medidas estamos hablando? Marcela, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Estamos hablando del aumento de los patrullajes que ha venido adelantando la Policía Metropolitana de Cartagena en conjunto con la Armada Nacional, la Infantería de Marina. Y es que, Marcela, miren, no solamente ha sido este robo el que los televidentes están viendo en sus pantallas, que ocurrió exactamente hace menos de 24 horas en el centro histórico de la ciudad a plena luz del día, sino otros hechos aún más graves. Estamos hablando, por ejemplo, de que hace unos días 5 personas fueron asesinadas en diferentes sectores de la ciudad por sicarios en menos de 24 horas. Asimismo, 2 mujeres han perdido la vida en medio de estos ataques sicariales en menos de una semana. Y por si fuera poco, agosto cerró siendo el mes más violento hasta ahora, con 44 homicidios. Esto sucede en un segundo año consecutivo. En el siguiente informe, las autoridades nos cuentan cuáles son las medidas que han tomado. Decirle a la comunidad que la Policía Nacional ha capturado a más de 4.100 personas por diferentes delitos. Igualmente, como usted lo manifestó, la incautación de casi 500 armas de fuego, más de 4.500 armas cortopunzantes y cortocontundentes en la premisa del Gobierno Nacional de salvar vidas. Estos patrullajes se estarían realizando en el sur, en el centro y en el norte de la ciudad, por supuesto para garantizar la seguridad de todos los habitantes de Cartagena. Es por ahora toda la información. Yo me despido. Rosy, usted continúe con más noticias. RCN, feliz tarde. Feliz tarde, Rupert. Gracias por esa información. Y en norte de Santander se viene registrando una situación de orden público muy compleja y que afecta a los empresarios y transportadores de la región. Miren, en 16 días ya van 5 camiones incinerados en las vías de ese departamento. Seguimos siendo blanco de extorsiones, más que todo que llegan a nuestros negocios, sectores como La Parada, El Escobal, San Faustino, San Gerardo, El Puerto. En 15 días se ha reportado la incineración de 5 camiones de importantes empresas de bebidas, lo que ha generado temor y preocupación por un posible desabastecimiento en el área metropolitana de Cúcuta. Sabemos que somos blancos totalmente todos los días, pero hay un modo de operandi que ya lo tenemos detectado. Los ataques más recientes se han registrado en corredores viales clave, como la vía que conecta a la Don Juana con Chinácota. En estos incidentes, los atacantes detienen a los vehículos de carga, obligan a los conductores a descender y, sin importar la mercancía, les prenden fuego. Según investigaciones, estos actos no son aleatorios. La policía y el ejército han relacionado los ataques con un patrón de intimidación y extorsión del ELN. Es el temor de estos empresarios a sacar sus vehículos con sus mercancías y que puedan volver a ser sus vehículos incinerados o vandalizados. La extorsión no es nueva para los comerciantes de norte de Santander, pero sí se ha intensificado y ha tomado una dimensión más violenta que termina en una disminución de las ventas y afectación a la productividad de esta región. Pero revisemos más a fondo esta situación con Jorman Leal desde nuestra sala regional. Jorman, buenas tardes, adelante. Marcela, buenas tardes. Y bueno, a mí como cucuteño y norte santandereano me duele lo que está pasando en mi región, pues ya llevamos en 15 días estos 5 ataques en las diferentes vías de ese departamento. Pero para profundizar más en este tema, a esta hora nos acompaña el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Ahí ya lo ven ustedes en pantalla, el coronel Fabio Ojeda. Pues precisamente, coronel, le pregunto de una vez. Primero, ¿qué están haciendo ustedes como autoridades en norte de Santander, especialmente en Cúcuta y su área metropolitana, para frenar las acciones del ELN que terminan afectando al empresariado y también a los mismos conductores? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. La Policía Nacional, en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, viene desarrollando una estrategia para garantizar la seguridad de las empresas de gaseosa y cerveza que han sido afectadas en los últimos días. Llevamos 5 casos en norte de Santander, 4 de ellos en la jurisdicción del área metropolitana de la Policía Cúcuta, en los cuales hemos logrado primero la desarticulación de una célula del ELN, en la cual fue abatido un delincuente y otro más fue capturado. Estas personas están directamente relacionadas con la quema de 4 vehículos
y pues son resultados tangibles. Eso se dio en el municipio de San Cayetano. Bueno, coronel, pero ustedes como autoridades, ¿cómo están trabajando con las personas y los conductores específicamente que están haciendo estas denuncias? Pero ¿cómo le van a hacer para que su vida no se ponga en riesgo, teniendo en cuenta que pues muchas veces siguen siendo amenazados por estos grupos criminales? Sí, tuvimos reuniones con los gerentes de las 2 empresas afectadas por las extorsiones. Sabemos que alias Coqui es el directamente responsable de esas extorsiones. Ese es el jefe financiero del Frente Urbano del ELN que delinque acá en la ciudad de Cúcuta, y vamos a capturarlo. Ya tenemos un trabajo estructurado con nuestra Fiscalía General de la Nación y nuestro Ejército Nacional. Coronel, pero más allá de la quema de estos 5 camiones que nos preocupa y nos pone en alerta, y pues que ya lo dijimos hace un momento, está afectando a los empresarios, a los conductores y a la misma gente de Cúcuta y norte de Santander, ¿qué otras afectaciones se vienen presentando en lo que corresponde a su jurisdicción? ¿Qué actividades están haciendo ustedes para garantizarle la seguridad a los cucuteños y también a la gente de bien que está trabajando por sacar adelante esta región? Sí, aparte pues de la quema de los 5 camiones de estas empresas, también ha sido afectado el sector transporte, pero esto está directamente relacionado con una banda delincuencial denominada los AK-47, a quien la semana pasada capturamos 8 de sus integrantes en el sitio conocido como La Parada en Villa de Rosario, y pues seguimos trabajando. Estamos dando resultados tangibles y no vamos a descansar hasta desarticular estas organizaciones. Ahí ya lo escucharon ustedes, es el coronel Libardo Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Gracias por estar con nosotros aquí en nuestra sala regional de noticias RCN, y desde aquí estaremos muy atentos, pendientes sobre esa situación de orden público en la capital de norte de Santander para garantizarle la seguridad a esa gente que está pidiendo a gritos el fin de la guerra. Esta es la información que les presentamos a esta hora. Rosy, usted tiene más noticias. Pues Jorman, esta es una situación a la que nosotros, por supuesto, estaremos haciéndole seguimiento. Estamos hablando de menos de 15 días donde se están registrando estas alteraciones del orden público. Esto no solamente afecta a los empresarios, a los transportadores, sino también a la población en general. Ha dicho el coronel Ojeda, comandante de la Policía de Cúcuta, que entonces están tomando medidas, pero las personas y los comerciantes se preguntan es ¿hasta cuándo va a seguir sucediendo este tipo de actos? ¿Qué medidas se están tomando? Y es justamente eso lo que nosotros estamos aquí preguntándole en Noticias RCN. Es un tema que por supuesto estaremos haciéndole seguimiento. 1:16 p.m. y en el país avanza la carrera por la presidencia. En las últimas horas se conoció el anuncio de nuevos precandidatos. Oscar Ramírez, ¿cómo queda entonces el panorama político y de quién se trata? Buenas tardes. Rosy, buenas tardes. Hablamos de un experimentado político del Partido Conservador. Se trata de Efraín Fincho, como lo conocen, Cepeda, quien hasta hace una semana se desempeñó como el presidente del Congreso de la República. Se suma a la ya muy larga lista de aspirantes presidenciales. Mire, hablamos también con la registraduría, entre otros temas, y nos cuentan que hay más de 100 candidatos inscritos o por firmas. También les contaremos qué pasará con la ley que prohíbe las encuestas de intención de voto antes del mes de noviembre. Panorama político en Noticias RCN. A cerca de 8 meses de las elecciones presidenciales, nuevos nombres salen a la luz en su aspiración a convertirse en el próximo mandatario de los colombianos. Quiero decirles que quiero ser el próximo presidente de la República Conservador. El más reciente es el reconocido senador conservador Efraín Cepeda, quien ayer en un evento en la ciudad de Ibagué anunció su aspiración a la Casa de Nariño. El único que ha derrotado a Petro 7 veces es Efraín Cepeda. Conforme pasan las semanas, el termómetro político continúa subiendo. Por un lado están los precandidatos del Partido Centro Democrático, que avanzan en foros virtuales moderados por el expresidente Álvaro Uribe. Y por otro, varios precandidatos a la consulta del Pacto Histórico, que desde ya hacen sus propuestas de campaña. Uno de ellos, Iván Cepeda, quien prometió un sistema de prevención para atacar a la corrupción. Quien recibió una noticia poco alentadora es Mauricio Liscano, a cuyo partido, Gente en Movimiento, le fue anulada su personería jurídica por el Consejo de Estado. Aún así, señaló que su candidatura sigue firme, pues su inscripción fue por firmas. Esto no perjudica mi candidatura presidencial, toda vez que yo ya me inscribí por firmas y llevo 415.000 en este propósito de llegar a la presidencia de la República.
A 8 meses de las elecciones, además existe un ambiente atípico en lo referente a la intención de voto, debido a la norma que prohíbe divulgar encuestas hasta el próximo mes de noviembre. Esta semana la Corte Constitucional estudiará una demanda de inconstitucionalidad contra la ley. El demandante argumenta que la norma viola la reserva de la ley estatutaria y carece de análisis del impacto fiscal requerido. Y si de atipicidad se trata, la registraduría informó que se dispararon las candidaturas por firmas para las elecciones del 2026. Van más de 100 para presidencia y Congreso. Pues miren, más de 15 precandidatos y candidatos se han venido reuniendo durante las últimas semanas para buscar puntos en común y poder llegar fortalecidos a las elecciones del año 2026. Hay que estar muy atentos, Marcela, al termómetro político de Maritza Aristizábal. Usted tiene mucho más. Oscar, gracias. Por supuesto que estaremos atentos a la información política que transcurra en esta semana. 1:47, llega el momento de repaso por las noticias internacionales. Rusia ejecutó la ofensiva aérea más grande desde el inicio de la guerra en Ucrania. Lanzó más de 800 drones y misiles contra varios objetivos en Kiev. Entre ellos, la sede del gobierno. La ofensiva deja al menos 4 muertos, entre ellos un bebé. También más de 20 heridos. Por primera vez un bombardeo ruso alcanzó un edificio gubernamental y no cualquiera, sino la sede del gabinete de ministros. Y así amaneció esta icónica edificación envuelta en llamas, el techo y los pisos reducidos a pedazos. Pueden ver las consecuencias del ataque enemigo. El incendio en 800 metros cuadrados ha sido extinguido. Nuestros rescatistas siguen trabajando aquí. Pero el mayor daño son las vidas que cobró, entre ellas la de un bebé. La posibilidad de una anhelada paz pareciera estar lejos. Parece que Rusia no está preparada, no busca la paz ni está lista para las negociaciones. Además de Kiev, los ataques se registraron en varias regiones del país, entre ellas Odessa. Según las fuerzas aéreas ucranianas, Rusia lanzó en su ataque combinado 810 drones suicidas de tipo Shahed y drones señuelo, marcando un nuevo récord. Por otro lado, según la prensa internacional, el gobierno de Donald Trump estaría evaluando designar como organización terrorista a la Dirección de Contrainteligencia del régimen venezolano. Esto representaría otra fuerte presión para Nicolás Maduro, quien, recordemos, es señalado por Washington de ser cabecilla del cártel de los Soles. Y justamente al presidente Donald Trump le preguntaron si contempla atacar a esta organización criminal en terrorismo en Venezuela. Esta fue su respuesta. ¿Está pensando en atacar a los cárteles dentro de Venezuela? Bueno, ya lo averiguarán. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, y la líder opositora María Corina Machado denunciaron que las fuerzas del régimen de Maduro recrudecieron las detenciones arbitrarias. Repudiaron que en las últimas horas 4 integrantes de una familia fueron detenidos, entre ellos una adulta mayor y una bebé. Con engaños detuvieron a una madre y con ella a su hija de apenas 2 años, una niña inocente convertida en rehén del poder. Esto es barbarie. Así calificó el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, la detención de esta familia en el estado Carabobo por parte de las fuerzas del régimen. Miriam Fernández Ruiz, de 72 años, sus nietos Miguel Ángel Guillén Ibarra, de 17 años, y Chantal Niolani Guillén, de 21 años, y su hija Nicole, de 2, fueron detenidos sin justificación. Según medios venezolanos, se desconoce su paradero desde el 5 de septiembre. La líder opositora María Corina Machado denunció que se trata de una desaparición forzosa y responsabilizó al régimen por cualquier daño que pudiera ocurrirles. En medio de este caso se conoció la desaparición de Julio Velasco, padre de Marcos Velasco, dirigente político del Partido 20 Venezuela. Según el Foro Penal venezolano, el régimen de Maduro mantiene encarceladas a 816 personas por motivos políticos. Y en Argentina, el presidente Javier Milei pone a prueba su popularidad de su gestión este domingo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Bastión del opositor de centro-izquierda Axel Kicillof. Unas 14,3 millones de personas están llamadas a votar para elegir 46 diputados y 23 senadores del legislativo provincial. También se elegirán los integrantes de los consejos de los 135 municipios bonaerenses. Israel afirmó este domingo que su territorio fue atacado con proyectiles desde la Franja de Gaza
y drones lanzados desde Yemen, sin causar víctimas mortales. Entre tanto, su ofensiva avanza en el enclave palestino. Al menos 85 muertos dejó una serie de ataques registrados en las últimas horas. En total, desde el inicio de la guerra se contabilizan más de 64.370 fallecidos. Y en República Checa se llevó a cabo la Fiesta del Globo. Se trata de un evento que se realiza cada año y que congrega a miles de turistas, en especial de Países Bajos y Lituania. Con estas imágenes de más de 80 globos adornando el cielo, cerramos esta ronda internacional. Desde las orillas del Pacífico colombiano hasta las costas de Senegal, un grupo de niños encontró en el cine la forma más linda de unir tradiciones y amistades. Su cortometraje animado conquistó el Festival Internacional Al Ojo de Pescado en Chile y hoy celebramos este reconocimiento que nos recuerda que la imaginación no tiene fronteras. Julie Castillo nos cuenta esta historia. Desde el Pacífico colombiano hasta las costas de Senegal, la imaginación de 14 niños tendió un puente entre amistad entre dos mares. Hicimos una película, nos divertimos mucho haciéndola y después de hacer la película llamaron a nuestros papitos y a gente de muchas partes para ver la película y cuando la vimos dijimos ¡wow! Niños de Tumaco y Dakar que fueron ganadores en la categoría Jóvenes Cineastas en el Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado en Chile. Gracias al cortometraje animado El Niño Cangurán, la ballena y sus amigos, una aventura entre dos mares. Primera vez en este lugar. Gracias al trabajo que estamos haciendo con agentes territoriales en Tumaco y en Dakar, con grandes profesionales detrás de esto, con la Fundación Cierto Guía Pacífico y con el liderazgo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Durante meses, los pequeños creadores aprendieron técnicas de animación en stop motion, diseño de personajes y narración audiovisual, pero sobre todo compartieron espacios de diálogo intercultural que les permitieron reconocerse en sus raíces africanas y afrodescendientes. Hoy va a ser el día en que comienza esta historia que ustedes están creando a ser realidad. El resultado fue una historia llena de magia, la de Judith, una ballena juguetona que viaja desde el Pacífico colombiano hasta Dakar, donde conoce a Demba, un niño que sueña con convertirse en cangurán, guardián de las tradiciones. Juntos descubren lo maravilloso que es tener amigos en lugares lejanos. Y salen a perseguir a unos niños. ¡Uy, Dalí! La experiencia también quedó retratada en el documental Paciteranga, entre dos mares, que muestra cómo el intercambio de videocartas y procesos de co-creación transformaron la vida de sus protagonistas y recordando que la diversidad cultural es un tesoro que se multiplica cuando se comparte. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Qué buena iniciativa. 1:54, hacemos un cambio de tema y pilas a este servicio social. La menor Sara Lozada Telles, de 13 años, se encuentra desaparecida desde el pasado jueves 4 de septiembre. Fue vista por última vez sobre las 6 de la tarde en la localidad Rafael Uribe en Bogotá. Viste sudadera de colegio. La foto se publica con la autorización de su familia y para facilitar su ubicación, si usted la ha visto, comuníquese por favor al 311-810-8593 o al número 300-201-6232. Gracias por continuar con nosotros. El metro de Bogotá está cada vez más cerca de su destino y nosotros, por supuesto, seguimos acompañando esta travesía histórica del país. Así es, Rosy, pero en medio de ese recorrido también hay lugar para la emoción y las historias que viven los conductores y trabajadores que participan en este gran proyecto. A esta hora saludo a Efraín Arce. Muy buenas tardes, Efraín. ¿Por dónde está en estos momentos la caravana? ¿Qué tal? A esta hora los estamos saludando, prácticamente abandonando el departamento del Cesar e ingresando al departamento de Santander. Aquí vamos con nuestra caravana, que les tenemos que contar que hubo mucha dificultad esta mañana, estuvo muy difícil el paso porque cayó un aguacero terrible, un aguacero que disminuyó mucho la movilidad, se perdió bastante tiempo porque prácticamente la visibilidad era nula. Les quiero contar que el Ejército Nacional, Juanca, mostremos acá
los soldados del Ejército Nacional, ellos asumieron la custodia en esta zona y el departamento de Santander la volverá a asumir el Departamento de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Pero en esta travesía nos hemos encontrado unas historias maravillosas. Aquí les quiero compartir la historia de un padre que es conductor de uno de estas cama bajas que llevan el metro que lleva el tren hacia Bogotá, y su hijo que es ayudante y aspira a ser como su padre. Disfrútenla. Sergio Arenas. Sí. Sergio Alejandro. ¿Y ustedes qué son? Él es mi hijo. ¿Y cuál es su labor? Yo soy el conductor de la tractomula. Y yo soy operador de los equipos especiales de transporte. ¿Cómo se siente trabajar padre e hijo juntos? Es una experiencia muy bonita, agradable, y siempre hemos trabajado en equipo. La función que uno saca adelante, y pues en conjunto con el papá de uno, de lo que uno ha aprendido de él, las experiencias y todo, poder seguir los pasos de él, es un gran logro para mí. A todos los bogotanos que se sientan felices de poder cumplir sus sueños, como lo está proponiendo el alcalde, de ahí en adelante nosotros estamos aportando nuestro granito de arena para que ese sueño se haga realidad también. Efraín, gracias. Qué grandes historias se ha encontrado usted en este proyecto que trae los vagones del metro a Bogotá. Y es que esos primeros vagones del metro ya se aproximan a la capital, y su recorrido por las carreteras de la costa ha generado muchas reacciones, convirtiéndolos en un atractivo para las comunidades, como la de Aracataca, que vieron el paso en una caravana, una obra llena de orgullo para todo el país. Hoy estamos garantizando el paso del progreso para nuestro país, lo que es el metro de Bogotá. Un orgullo para nosotros, Aracataca. Recibimos con alegría el paso de esos trenes porque indudablemente vemos que es el progreso y el desarrollo del país. Para mí es de gran satisfacción ver realizado el sueño de muchas personas que durante muchos años añoraban tener ese metro en Bogotá. 2 de la tarde, 7 minutos. La alcaldía de Cartagena recibió por parte de la DIMAR la concesión que autoriza el inicio del Gran Malecón del Mar, uno de los proyectos más ambiciosos de la ciudad. La obra, que ya comenzó, contempla una inversión de 200.000 millones de pesos. Esto para transformar más de 100.000 metros cuadrados de espacio público a lo largo de 5 kilómetros. Nos sentimos honrados por estar acá en nuestra ciudad, dándonos esta gran noticia, sino porque sabemos que contamos con su equipo, contamos con él, contamos con la Capitanía de Puerto para que esto, al final, así como se ha proyectado, termine siendo un espacio público de felicidad, de integración, de crecimiento económico, de generación de empleo. El próximo 25 de septiembre llegará a las salas de cine de Colombia el documental investigativo ¿Quién mató a Sofía? La película reúne a 19 expertos internacionales que buscan crear conciencia sobre la alimentación, que se ha convertido en una fuente de una enfermedad, a pesar de ser una fuente de vida. Próximamente en los cines del país conoceremos la historia de Sofía, una mujer que apareció muerta, y en la escena del crimen parece que el primer bocado que comió tuvo que ver con su fallecimiento. Cuando conocí a Pedro empezamos a trabajar y a hablar y dijimos, esto lo tenemos que llevar a algo que sea diferente. No todo el mundo quiere leer. Llevémoslo, ¿por qué no?, a una película. Este documental investigativo reunió a 19 expertos de diferentes partes del mundo. Hablan de un tema al que todos tenemos que prestarle atención, y es la alimentación. Que dejemos de hablar entre los científicos, entre los médicos, de la problemática que les ocupa a ellos principalmente, y que la acerquen a un público general que está sediento de conocer más sobre estas temáticas. Y la película lo que explora es precisamente eso, cómo la alimentación que tenemos hoy en día, en vez de ser una fuente de salud, se ha convertido en un riesgo para la salud. Esta película trata de la principal causa de muerte en el mundo, la enfermedad cardiovascular. No le prestamos ni 5 de atención. Nadie sabe, solo sabemos que tenemos que ir a comer, como si fuera el arte de calmar el hambre y punto, y seguir con mi vida. Y hicimos algo muy cómodo, que fue delegarle eso a un tercero creyendo que ellos iban a solucionarlo por nosotros. Y no, a la industria le interesa es vender, punto. A partir del 25 de septiembre, ¿Quién mató a Sofía? Estará en la gran pantalla. Prepárate para cambiar tu vida.
La línea 106 de la Secretaría de Salud es un servicio de orientación en salud mental. Se ha convertido en una herramienta vital para miles de bogotanos, atendida por 45 psicólogos las 24 horas del día. La línea ha superado las 96.000 intervenciones en lo que va del año. En Bogotá, miles de ciudadanos encuentran apoyo emocional y acompañamiento en la línea 106, un servicio de la Secretaría de Salud que funciona a las 24 horas para brindar orientación en salud mental a miles de ciudadanos. Es una línea en la cual nosotros brindamos asesoría, intervención en crisis no presencial, hacemos todo el trabajo de orientación en distintos temas. Trabajamos temas de salud mental, trabajamos temas de violencias, trabajamos temas de prevención del maltrato, trabajamos temas de consumo de sustancias psicoactivas. Actualmente 45 psicólogos atienden las llamadas. Los jóvenes son quienes más buscan ayuda, aunque también se reciben casos de niños y de adultos. Cuando tú tienes alguna necesidad de hablar, por ejemplo, con relación a una posible conducta suicida, porque tienes una depresión y está agudizada y necesitas ser escuchado, puedes llamar. Cuando tú necesitas hablar frente a un duelo que tienes con tu pareja y no has podido tramitarlo, puedes llamar. El año pasado se registraron 92.000 intervenciones y en lo corrido de este año ya se han superado las 96.000 atenciones, lo que refleja la magnitud de la demanda en salud mental en la capital. Cuando tú tengas un caso de urgencia que necesita ser atendido, la línea a la que debes llamar no es la línea 106, sino que es la línea 123, que es la línea de urgencias y emergencias del Distrito Capital. Asimismo, la Secretaría Distrital de Salud refuerza sus acciones en salud mental con la estrategia Más Bienestar. La iniciativa incluye promoción del bienestar en colegios, hogares y trabajos. También se ponen en marcha terapias con la naturaleza, actividades culturales y unidades móviles especializadas para atender emergencias en la ciudad. El suicidio es un tema al que hay que prestarle muchísima atención, por eso hoy en A Su Salud hablamos con expertos. Septiembre es un mes simbólico, una temporada del año donde se habla aún con más fuerza de la prevención al suicidio, un problema de salud pública que se genera por diferentes factores y en Colombia se estima que entre las edades entre los 20 a 40 años es donde más casos se reportan. ¿Qué está haciendo el país para la prevención y para la atención de estos casos? Este es nuestro tema del día. ¿Cómo está Colombia en casos de suicidio? El suicidio sigue siendo un problema muy importante en términos de salud pública. Para el año 2023 en Colombia se registró un pico histórico. Fallecieron alrededor de 3.150 personas por suicidio. Frente al año 2024 hubo una disminución de más o menos 180, 190 casos menos y actualmente vemos para el periodo inmediatamente anterior una disminución también importante. Sin embargo, continúa siendo relevante el aumento de las cifras en hombres en las edades entre 25 a 40 años. ¿Cuáles son las principales causas o factores que llevan a una persona a pensar en el suicidio? Básicamente pueden existir muchas presiones durante su vida, pueden existir rupturas, duelos, pérdidas laborales o económicas. Muchas veces se acompaña de enfermedades mentales como depresión, como trastornos de ansiedad o rasgos muy marcados de personalidad. ¿Cuáles son esas señales de alerta que pueden ayudar a identificar a alguien en riesgo? En muchas ocasiones se encuentra que las personas empiezan a volverse mucho más ensimismadas, a que se genere aislamiento, ruptura de vínculos. Las personas dejan de trabajar y hacer las cosas que rutinariamente venían haciendo y algunas lo manifiestan directamente, que sienten que sería mejor descansar y estar muertos, que han considerado matarse. Estas son las principales señales de alarma. Nuestra gente quiere saber. ¿Cómo influyen las enfermedades mentales en los pensamientos suicidas? La relación entre enfermedad mental y pensamiento suicida o intento de suicidio o muerte por suicidio es muy alta. Sin embargo, no todas las enfermedades llevan a que la persona tenga este tipo de pensamientos. Hay que buscarlas, hay que preguntarlo activamente y hay que ayudar a que las personas tengan la ayuda que necesitan. ¿Qué pasos se deben seguir cuando alguien tiene ideas suicidas? Si una persona expresa una ideación de suicidio, hay que acompañarlo, ser empáticos, insistirle en que busque ayuda
y que sepa que esta no es una situación, no es un dolor que no exista o un dolor que no se pueda reparar. ¿Qué mensaje le darías a alguien que está pasando por una crisis actualmente? Le diría que no está solo, que así tenga un dolor muy grande, este no es definitivo, no busque una solución irremediable para un problema que suele ser transitorio, que busque ayuda y que no está solo. Recuerde que usted no está solo. Si necesita ayuda, puede comunicarse a las líneas nacionales 192 y 106. Este fue nuestro tema del día de hoy en A Su Salud. Continúen con más en Noticias RCN. 2 de la tarde, 15 minutos, momento de las buenas noticias. En Quibdó, en mi tierra, inauguraron la primera casa de partería en Colombia para reducir la mortalidad materna. Este espacio está diseñado para brindar direccionamiento y cuidado a mujeres gestantes y la historia nos la trae Andrea Reyes. En un esfuerzo por disminuir la mortalidad y morbilidad materna en el país, se inauguró la primera casa de partería en Quibdó. Este espacio está diseñado para brindar direccionamiento y cuidado a mujeres gestantes, fortaleciendo el rol de las parteras y mejorando los servicios de salud en la ciudad. En el sistema y el modelo de salud hoy se reconoce la medicina tradicional, pero también el sistema que tiene la culturalidad o la lista representativa del patrimonio inmaterial cultural de la nación también incluye la partería en el Pacífico colombiano. Trabajamos antes, durante y después del parto. Estamos allí vigilando esta lactancia materna y mezclando en todo ese proceso a la familia. La casa de partería es un paso significativo que ofrecerá un cuidado más personalizado y humanizado a las mujeres gestantes, lo que sin duda contribuirá a reducir la mortalidad materna en la región. Crear hoy la primera casa de partería en el país, en Quibdó, es el inicio de la garantía de la dignidad de los saberes y de las comunidades. Con la puesta en marcha de esta casa de partería, Quibdó se convierte en un ejemplo para otras regiones del país en la implementación de políticas y programas destinados a mejorar la salud materna. Dos de la tarde, 26 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a la vía al llano, donde esta mañana se registró el cierre total por un derrumbe. Angélica Arango, buenas tardes. Hablemos del panorama hasta ahora. Así es, Marcela, pues nosotros continuamos, recordemos, en el kilómetro 18 más 500, en donde a esta hora sigue el cierre total de la vía. Y es que precisamente ustedes lo pueden ver, están trabajando para tratar de despejarla, pues el deslizamiento, ustedes lo ven, fue muy grande. Precisamente hace pocos minutos el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, por medio de sus redes sociales, enfatizó que el concesionario considera que dadas las frecuentes lluvias y la constante inestabilidad sobre el terreno, no será posible habilitar este corredor durante el día de hoy. Incluso aseguró que podría demorar unos días más. ¿Qué es lo que está pasando? Es que ustedes lo pueden ver, el alud de tierra que bajó desde la parte alta de la montaña sigue cediendo por la cantidad de agua que tiene el material rocoso. Por lo tanto, en este momento no hay apertura de la vía y, como le decíamos, Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca, afirmó que el día de hoy no habrá apertura y que incluso podría tardar varios días. Nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes de la situación. Pues esperamos esta problemática pueda solucionarse de pronto, Angélica. Claro que sí, allí seguiremos acompañando también a la comunidad. Gracias por esta información. 2:27. Bogotá ha iniciado el proceso para el retorno de más de 1000 personas de la comunidad de Embera ubicadas en el Parque Nacional La Rioja y La Florida. Estas familias comienzan a regresar a sus territorios de origen. Bogotá inició el proceso de alistamiento para el retorno de más de 1000 personas de la comunidad tembera, ubicadas en el Parque Nacional La Rioja y La Florida. El 8 saldrá la población que está en Parque Nacional, el 10 saldrá la población que está en La Rioja y el 11 saldrá la población que está en La Florida. Este proceso, que empezó el pasado 2 de septiembre, incluye valoraciones en salud, identificaciones, servicios de cedulación y el estado de los animales de compañía.
El principio de dignidad tiene al final que ver con la implementación de las medidas o el plan de retorno para asegurar que existan medios de vida una vez estas comunidades retornen a sus territorios. Así que venimos avanzando, apoyando el trabajo que viene haciendo la Unidad para las Víctimas, acudiendo a los espacios y además asumiendo compromisos como Bogotá para contribuir a la sostenibilidad de este retorno. También se firman actas de voluntariedad para garantizar que el retorno se haga de manera segura y con el acompañamiento institucional. Seguimos acompañando el proceso y haciendo una veeduría de que estos compromisos efectivamente se cumplan. El diálogo con los distintos voceros y las relaciones que hemos entablado acá seguirá. Con este proceso, las entidades buscan garantizar condiciones dignas y respetuosas de la voluntariedad de la población embera, quienes mañana inician el camino de regreso a sus raíces. En Puerto Estrella, en la punta de La Guajira, el agua potable sigue siendo un lujo. Hoy una planta desalinizadora se convierte en el oasis que suministra agua a las rancherías cercanas. Informe de Bernardo Zanabria. Puerto Estrella no tiene calles pavimentadas y su iglesia azul, como el mar que baña esta punta de Colombia, repleta de agua salada, contradice sus calles desérticas, donde el agua potable es escasa y en ocasiones más costosa que una libra de arroz. Una planta desalinizadora es el oasis en medio del desierto. El agua acá es potable al 100%, no. Tenemos una planta desalinizadora que es la que ha venido cubriendo todos esos beneficios de acá de la comunidad. Los habitantes de rancherías cercanas recorren grandes distancias en medio de un sol inclemente y una humedad que deshidrata a los indígenas herederos ancestrales del desierto guajiro. Hemos sufrido siempre por la calamidad del agua, un líquido tan preciado. En estos momentos, gracias a una empresa, tenemos el uso de una agua, pero a través de una planta desalinizadora, que es la que siempre ha venido abasteciéndonos de este líquido tan preciado. En las casas de Puerto Estrella no hay grifos y sus habitantes esperan que algún día esta punta de Colombia pueda tener la posibilidad de que el agua potable ya no sea una posesión de riqueza, sino un tesoro que entre todos puedan compartir. Y Mujeres de AEATA, que conversó con Alejandra Arenas, fundadora de Best Buddies Colombia, acerca de la historia personal que convirtió en una causa colectiva, fundación que ya cumplió una década transformando vidas y dignificando a las personas con discapacidad intelectual. Amigos del alma, Best Buddies, amigos del alma, decimos en Colombia. Y amigos del alma son todos los niños, todas las niñas que acoges, acompañas, proteges, estimulas en tu fundación. ¿Cómo funciona Best Buddies? Nuestro programa bandera es el programa de empleo inclusivo. Nuestra población objetivo son personas con discapacidad intelectual y dentro del espectro autista. Entonces son personas que les faltó oxígeno al nacer o que tienen de pronto algún síndrome o tristemente tienen la discapacidad por mala nutrición o incluso hasta maltrato infantil. Y nosotros lo que hacemos es prepararlos a ellos, equiparlos en nuestra escuela en habilidades socioemocionales para equiparlos de la mejor manera posible para que cuando logren una oportunidad laboral en empresas aliadas o en empresas que nos buscan para desarrollar este tipo de programas, pues ya están mucho más listos y su proceso de incorporación a la vida laboral se haga de una manera muy natural. Cerramos esta emisión con una historia que nos trae 502 razones para celebrar. Pues vean, 502 personas mayores de 40 años en Magdalena cumplieron el sueño de acceder por primera vez a la educación superior. María Angélica Iguarán, usted tiene la palabra. Hola, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Los saludo desde aquí, precisamente desde las instalaciones de la Universidad del Magdalena, a donde ingresaron 502 nuevos estudiantes. Se trata de personas mayores de 40 años que ingresan por primera vez a la universidad en búsqueda de su tan anhelado título universitario. Esta iniciativa se realiza en el marco de la celebración de los 500 años de la ciudad de Santa Marta. 502 personas mayores de 40 años del Magdalena cumplieron el sueño de acceder por primera vez a la educación superior gracias al programa 500 años, 500 oportunidades que celebra la historia de Santa Marta impulsando la educación. Le dio prioridad a mis hijas que estuvieran estudiando aquí en la universidad
ya ellas son egresadas de acá, entonces se presentó la oportunidad. Los beneficiarios de este programa ingresaron de forma gratuita a la Universidad del Magdalena para formalizar sus saberes y experiencias laborales, con los que podrán convalidar entre el 30 y hasta el 90% de su programa académico. La educación cambia, transforma nuestra economía, nuestra familia. Esta iniciativa les permite cursar sus estudios con flexibilidad, ya sea en modalidad virtual, a distancia o presencial, en cualquiera de los 6 programas académicos que fueron ofertados para que puedan cumplir con sus responsabilidades familiares y laborales. Lo emocionante que ha sido para ellos descubrir gente con una capacidad enorme y que lo único que necesitaba era una oportunidad de demostrárselo. Estos nuevos estudiantes universitarios son la prueba de que la educación no tiene límites de edad y que siempre es un buen momento para aprender. Con esta hermosa historia llegamos al final de nuestra misión, Rosy. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Quédense conectados con nuestra programación. Ya viene en Tardes de Película John Wick 3. Nos vemos esta noche.